Acá vamos a hacer, acá lo que vamos a hacer es la composición de tita 2 compuesto con tita 3. Tita 2 y tita 3 son las definiciones que ustedes ya tienen en el trabajo práctico. Cuando hacíamos una composición, primero, por eso se lee al revés acá, tita 2 compuesta con tita 3. Primero se aplica tita 2 al triángulo ABC y luego tita 3. Si yo aplico tita 2, le aplico la transformación rígida tita 2 al triángulo ABC, voy a obtener este triángulo como imagen. ¿Sí? El triángulo ABC se transforma en el A', B', C', que es este. Después a ese triángulo ABC le voy a aplicar tita 3. Y tita 3, con las definiciones que yo ya tengo, me da este triángulo verde. El A' segunda, B' segunda, C' segunda. Es decir, esta composición, que acuérdense que en el axioma de las transformaciones rígidas dice que la composición de transformaciones rígidas también es una transformación rígida. O sea, esta composición, que es una transformación rígida, transforma al triángulo ABC en el triángulo A' segunda, B' segunda, C' segunda. O sea, este triángulo se transforma en el verde. Si yo miro el triángulo ABC y el triángulo A' segunda, B' segunda y C' segunda, voy a poder definir esta composición como si fuera una sola. A ver, yo voy a tratar de escribir acá. A esa composición la voy a definir como si fuera una sola transformación rígida, que la voy a llamar, por ejemplo, tita 2 compuesta con tita 3. A esa composición la voy a llamar delta. Esa transformación rígida va a estar definida de esta manera. Delta va a estar definida de esta manera. A ver. Bueno, no lo voy a poder borrar acá. Delta. Ahí está. Para ver cómo la defino, yo tengo que mirar, acuérdense, acá era alfa y acá el opuesto de alfa. Si yo miro el triángulo ABC y el A' segunda, B' segunda, C' segunda, el movimiento que hago para salir de este y llegar al verde, ¿cuál será? Fíjense que la semirrecta B en quién se tendría que transformar y el semiplano alfa en quién se tendría que transformar. La Solamente semirrecta B, B menos B, negativo de B. B en su opuesta, es decir, se dice B en la opuesta, y alfa. en el opuesto de En alfa. alfa. No, porque en el opuesto, fíjense que En alfa. A, si A está en alfa, si alfa se transformaría en el opuesto de alfa, A tendría que estar acá, pero no está ahí. Fíjense que la imagen de A, que es A' segunda, está en alfa. Alfa se transforma en alfa. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. O sea que cuando yo termine de hacer las transformaciones, me fijo, cuando termine de La hacer las composición. imágenes, La la composición. composición, me tengo que fijar que la posición de los puntos para determinar en qué plano está. Claro, porque para poder definir la composición, no hay problema si uno la deja así, pero por ahí te pueden pedir que uno defina la composición de una sola vez. Porque cuando usemos para usar los teoremas de transporte de ángulo y segmento, en una composición yo primero voy a tener que, por ejemplo en este caso, primero voy a tener que encontrar la imagen de a través de tita 2 y me va a salir acá. Después tendré que encontrar la imagen de A' a través de tita 3 y me va a ir para allá. En cambio, en esto, si yo defino la composición como una sola transformación rígida, va a ser más sencillo porque solamente voy a tener que buscar la imagen de A través de delta y no de la composición. O sea que yo tendría que hacer el teorema de transporte de ángulo y segmento solamente para llegar acá, evitándome el paso este de ir de A a A' y después A' segunda. ¿Está bien? Miren, Sí, profe. yo le voy a tratar de dibujar. Si yo quiero hacer solamente delta, tendría que hacer transportar este ángulo, por ejemplo, transportarlo para acá. Este congruente con este. Y después transporte de segmento, este segmento lo transporto por acá y ya está. En cambio, eso lo puedo hacer rápido una sola vez porque definí
la composición. Pero si no hubiera definido la composición, yo lo que tendría que hacer es, primero, este ángulo lo tendría que transportar para encontrar A'. Después transporte de segmento y encuentro A', la imagen de A. Después tendría que hacer otra vez transporte de ángulo e irme para acá y después transporte de segmento y encontrar A' segunda. Sería como, es decir, si yo defino la composición de las transformaciones rígidas, me ahorro un paso, que sería este de acá. Entonces, si yo defino la transformación rígida, miren, esta transformación rígida, estas eran las definiciones de θ 2 y θ 3, están escritas ahí. Ahora yo voy a definir delta, delta, que habíamos dicho recién que delta estaba de... Ay, a ver, espera. Delta es la composición de θ 2 compuesta con θ 3. La definición de delta, entonces habíamos dicho que B se transforma en la opuesta de B. Y alfa se transforma simplemente en alfa. Esa era la composición, ya definí, digo, la composición de las dos transformaciones rígidas θ 2 y θ 3. La definí como una sola transformación rígida. La pregunta es, ¿esta transformación rígida será directa o indirecta? ¿Qué creen ustedes? ¿Directa o indirecta será esta transformación rígida? Indirecta. Es una transformación rígida indirecta. Miren, eso se lo puede ver, como les decía, si uno ya hizo con el papel de calcar, lo puede ver de esta manera. Si yo ya hice con el papel de calcar, si yo ya tengo el dibujito, acá no puedo borrar esto. Ahí está. Miren, si yo ya lo tengo el dibujo hecho, acá lo que podría hacer es fijarme en el sentido de orientación de los puntos del plano. Si yo acá elijo, por ejemplo, el orden es este, A, B y C. A, B y C. A, B y C. El sentido que elegí sería un sentido en el sentido horario, digamos, en sentido de la aguja del reloj. Ese sentido es un sentido negativo, ¿sí? Ahora, cuando me transformo a A, ¿quién le corresponde? A' segunda. Estoy trabajando con esta composición ya. A B le corresponde B' segunda y C se transforma en C' segunda. Y veamos cómo va el orden. A' segunda, B' segunda, C' segunda, A' segunda, B' segunda, C' segunda. O sea que el sentido de orientación es así. Este sentido es un sentido contrario a la aguja del reloj. Entonces un sentido positivo. ¿Está bien? Si cambió de negativo a positivo, esa transformación rígida es indirecta. Esa es una forma. La otra forma es, como les decía yo acá, caminando por arriba de por la semirrecta. Si voy caminando por esta semirrecta, el semiplano alfa, ¿de qué lado está? ¿A la derecha o a la izquierda? Si voy caminando por acá. Está a la izquierda. Cuando se transforma, voy caminando por el opuesto a la semirrecta B, por la semirrecta opuesta a B, por acá. Su transformado alfa, ahora, ¿dónde está? ¿A la izquierda o a la derecha? Si voy caminando por acá. Derecha. Está a la A la derecha, derecha. porque alfa es todo esto, ¿sí? O sea que de izquierda, que estaba antes, pasa a la derecha. Entonces, esta transformación rígida es involutiva. Perdón, es indirecta. Esa transformación rígida es indirecta. Indirecta, entonces, es que
eh, preserva, cambia el sentido de orientación de los puntos del plano. Ahora vamos a ver, vamos a sacar esto de acá. Vamos a usar el teorema de transporte. ¿Cómo vamos a encontrar? Yo lo que tengo que hacer acá es encontrar la imagen del triángulo ABC a través de la composición. Pero como delta ya la definí como la composición, yo lo que tendría que hacer entonces es encontrar la imagen del triángulo ABC a través de delta. Entonces, para encontrar la imagen del triángulo ABC tengo que encontrar la imagen de A primero, del punto A. ¿Cuál será la imagen del punto A? Eso lo voy a hacer usando los teoremas de transporte. El primer teorema que se usa, siempre el primer teorema que se usa es el teorema de transporte de ángulo, a no ser que el punto esté sobre la semirrecta, en este caso sobre la semirrecta B. Si el punto está sobre la semirrecta B, listo, porque lo único que me hace falta usar es el teorema de transporte de segmento. En este caso, mandarlo para acá. ¿Sí? Pero como A no está sobre la semirrecta, tengo que usar el teorema de transporte de ángulo primero. Entonces, tengo que escribir el teorema de transporte de ángulo. Para el teorema de transporte de ángulo necesito un ángulo que tengo que transportar. El ángulo, en este caso, tengo que dibujar siempre acuérdense que el ángulo va a tener como un lado del ángulo esta semirrecta que está acá. Y el otro lado va a tener el mismo origen de esa semirrecta. Entonces, el ángulo va a ser este. Esa va a ser la semirrecta. Esa semirrecta la vamos a llamar la semirrecta P, que la semirrecta P es la semirrecta OA, de origen O que pasa por A. El teorema de transporte de ángulo lo que me sirve para encontrar la imagen de semirrecta. Acuérdense, teorema de transporte de ángulo, imagen de semirrecta. Teorema de transporte de segmento, imágenes de puntos. Entonces, con este teorema yo lo que voy a encontrar es la imagen de la semirrecta P. ¿Sí? Entonces, hagamos eso. Vamos a escribir la imagen, la hipótesis del teorema de transporte de ángulo. La hipótesis dice, necesito un ángulo que voy a transportar. Bueno, el ángulo que voy a transportar en este caso es el ángulo BP. Ese es el ángulo que quiero transportar. ¿Hacia qué semirrecta lo voy a transportar? Eso uno se fija aquí, porque todo se va hacia la semirrecta opuesta a B. Todo se va para allá, ¿sí? Hacia la opuesta de B. Y ahora necesito un semiplano. ¿Hacia qué semiplano se va a ir a parar esta semirrecta? Alfa. A alfa. ¿Por qué al alfa? Bueno, porque acá me dice, todo lo que está en alfa va a parar a alfa. Si bien acá no lo dice, pero también uno se puede dar cuenta que todo lo que está en el opuesto de alfa, ¿a dónde va a parar? Todo lo que está en el opuesto de alfa va a parar Al opuesto de Alfa. al opuesto, vaya a parar al opuesto de alfa. Entonces, a la semirrecta, al semiplano que necesito es alfa. Entonces, dice el teorema de transporte de ángulo, existe una única semirrecta que le vamos a llamar P', que está contenida en este semiplano, Tiene de entrenado van a comprar. tal que el ángulo BP es congruente con el ángulo. ¿Con cuál ángulo será congruente? Cuando haga el transporte de ángulo. Va a ser congruente B con opuesta de P. va a ser la Con opuesta de B' B. y P'. No. B se transforma en la opuesta de B. Sería B Y la P. opuesta de P. ¿Y P en quién se transformó? ¿En P'? En P'. Ahí está. Eso
Eso quiere decir, todo esto que quiere decir que a través de delta, la semirrecta P se transforma en la semirrecta P'. Y eso era lo que yo quería encontrar, en la imagen de la semirrecta P'. Esto que hice acá, podríamos decir que es la forma analítica, pero la forma geométrica para hacer el transporte de ángulo era con regla y compás. Así que vamos por la regla y compás, a ver, ¿dónde está acá? Aquí, ahí está. ¿Cómo se hacía el teorema? ¿Cómo se hacía el transporte de ángulo? Acá yo lo voy a hacer en dos pasos. Hay un paso que se hace más rápido, pero ya lo vamos a hacer para los otros puntos. Miren. Pongo la punta metálica en el origen, en este caso coinciden, pero siempre en el origen de la semirrecta B. Agarro el compás, lo voy a hacer más chiquito acá, y corto al ángulo que quiero transportar, el BP, corto en los dos lados. Acá. Sin cerrar, lo llevo hacia el origen de la semirrecta opuesta de B, que en este caso es el mismo, así que queda ahí nomás. Y acá es uno de los problemas que generalmente tienen cuando uno está empezando en geometría, es hacia dónde trazo. ¿Trazo hasta aquí o trazo hasta acá? ¿Para dónde? ¿Para el opuesto de alfa o para alfa? Para alfa. Para alfa, porque eso me dice esto. En alfa, tiene que estar acá en alfa. ¿Sí? Entonces, tengo que trazar para alfa, para el lado de alfa, digamos. Además, uno, si lo tiene calcado, bueno, se da cuenta rápido, ¿no? Pero si no lo calca, que es lo que pasa en los exámenes, no te da tiempo a calcar, lo tenés que hacer así. Mirá. Ahora, lo que hago es llevar el compás y como que tomo la medida de esta abertura. Uy, acá no sé si se va a cerrar tanto el compás, pero bueno, justito ahí mismo. Tomo la medida y sin cerrar, lo llevo para acá. Bueno, ahí se me hizo muy chiquitito a mí, pero más o menos supongan ustedes por ahí. Y trazo, corto al otro arco. Ahí está. Ahora, esta semirrecta, desde el origen que pasa por acá, esa semirrecta, según busqué aquí, es la imagen de P. P se transformó en esta semirrecta. Esa semirrecta se transformó en esta. Quiere decir que este ángulo es congruente con este, porque eso dice aquí. Ahora, yo ya sé que la imagen del punto A, que pertenece a P, o sea, A pertenece a P. La imagen de ¿a quién va a pertenecer? A prima. A P'. Entonces ahí lo que tengo que usar es el teorema de transporte de segmento. ¿Sí? Entonces usemos ese teorema de transporte de segmento. El teorema de transporte de segmento, lo que necesito es un segmento. ¿Qué segmento voy a transportar? ¿Qué segmento? OA. El segmento OA. Además de un segmento, necesito una semirrecta. ¿Hacia qué semirrecta va ahí? El segmento OA. ¿A cuál? No escuché nada. A P'. Opuesta de B. No a P'. Para eso estoy buscando P'. Va a ir a P'. Perdón, sí. Entonces dice, existe un único punto que va a ser la imagen de A que pertenece a P', tal que el segmento OA es congruente con el segmento OA'. En este caso OA' porque O es fijo, ¿sí? Por eso O se transforma en O. Eso quiere decir que a través de delta el punto A se transformó
en A'. Y ahí tengo uno de los primeros resultados que quiero tener, la imagen de A. Pero ¿cómo hago esto geométricamente? Tengo que usar transporte de segmento. Entonces con el compás pongo la punta metálica aquí y me voy hasta acá. Bueno, justo, no tan justo, un poquito menos, ahí. Y bueno, no hacía falta moverme de aquí porque ya lo tengo. Marco aquí. Entonces, ese punto es A', la imagen de A. Vamos a aceptar algunos que... De esta manera entonces encontré la imagen del punto A'. Profe, ¿tengo que hacer lo mismo para todos los puntos? O sea, ¿qué otros puntos me faltan para B y para C? ¿Sí? Bueno, no hace falta. Generalmente en los exámenes te piden encuentre la imagen con el teorema de transporte de ángulo para el punto A o B y C y lo otro se hace del mismo modo. Alcanza para uno nomás. Que uno encuentre uno, o sea, que uno escriba todo esto para un punto, ya le alcanza al que está evaluando que lo sabe hacer para todos los puntos. No lo va a volver a escribir para todo. Lo único que hay que tener cuidado aquí es que B ahora no está en alfa, si no está en el opuesto de alfa. Miren, yo lo voy a escribir igual para que lo veamos cómo podría escribir con el teorema de transporte de ángulo para encontrar el punto B. Vamos a sacar esto. Uy, vamos a borrar un poco esto. Ahí está. Vamos a hacer el teorema de transporte de ángulo. ¿Para qué? Para encontrar la imagen de B. Como les digo, alcanza que escriban para uno, pero nada más que acá, si te piden escribir esto, hay que tener cuidado porque ya no es lo mismo que para alfa, es parecido, pero no es lo mismo. Miren, acá lo que tendría que transportar es un ángulo primero, que será este ángulo. A ver, ahí se me pasó. Que sería este ángulo. Acá le vamos a poner la semirrecta Q. Tendría que transportar un ángulo, que será este. El ángulo, este era B, el ángulo que voy a transportar es el ángulo BP, BQ. BQ. ¿Hacia qué semirrecta? Bueno, hacia la semirrecta opuesta de B. ¿Y hacia qué semiplano? Bueno, hasta el mismo que es alfa. Hasta ahí no cambia nada. Acá, no, acá cambia, pues. ¿Hacia qué semirrecta, hacia qué semiplano va a ir la imagen de la semirrecta Q? Al opuesto de alfa. Al opuesto, Opuesto de alfa. acá, ahí yo les decía que hay que tener cuidado, miren, yo no tuve cuidado. Ahí tiene que ir hacia el opuesto de alfa. En esas condiciones, dice, existe una única semirrecta Q' que está contenida ¿dónde? En el opuesto de alfa, tal que el ángulo, ¿qué ángulo sería acá? B, O BQ BQ. es congruente con el ángulo opuesto de BQ'. opuesto de Opuesto de BQ'. Entonces dice, acá lo que dice es encontrar la imagen de Q. Q a través de delta se transforma en Q'. Se transformará en una que está acá y después se hace otra vez el teorema de transporte de segmento. Pero con el teorema de transporte de segmento no hay problema, es lo mismo. Pero como les digo, la que hay que tener cuidado es estas cosas para poder escribir bien el teorema de transporte de ángulo. O sea, las hipótesis del teorema. Ahí hay que tener cuidado para saber cómo la escribimos. Hipótesis. Bueno, ahora la imagen de este punto yo la voy a hacer más rápido. La voy a hacer de una sola vez. Teorema de transporte de ángulo y segmento de un solo paso.
A ver, vamos a borrar esto así tengo espacio. Los tutores tienen que saber bien esto, así que, porque los martiricé con esto ya. Así que espero que les vaya bien con los tutores. Lo voy a hacer una sola vez. Miren. Voy a hacer el teorema de transporte de ángulo y segmento. De un solo paso. Pongo la punta de metal ahí. En vez de hacer el corte en cualquier lugar del ángulo, lo voy a hacer justo en la misma medida que el segmento OB. O sea, ahí. Ahí voy a hacer el corte. El corte para los dos ángulos. Ahí, acá, para los dos lados del ángulo, ahí. Bueno, corto. Así. Ahora, acuérdense que esta semirrecta va a parar al opuesto de alfa, entonces tendría que ser para acá. Así. Ahora, ¿qué medidita voy a tomar? Voy a tomar desde aquí hasta B. Pongo ahí. A ver si me alcanza. A ver si se puede hacer más chico. Bueno, no se puede hacer más chico. Hasta ahí nomás. Pero bueno, lo transporto por acá. Acá me va a salir más o menos por acá. Hago el corte. Ustedes lo van a hacer mejor que yo, pero recuerden que en ese punto, este punto que como no me daba la medida, lo voy a hacer un poquito más acá yo. Ese punto, ¿cuál será ese punto? B'. Ese es B'. Ahí lo que hice fue directamente de una sola vez teorema de transporte, de segmento y de ángulo. Si quisieras marcar esta semirrecta, la marco, no hay problema. Es esta de acá. Ahí está. Esta sería la semirrecta Q'. Y este segmento es congruente con este también. Transporte de segmento. Lo hice de una sola vez. Ahora vamos a hacer C. Al punto C también lo vamos a encontrar. La imagen de C la vamos a encontrar una sola vez. Vamos a hacer con verde. Tendría que transportar esta. Uy. ¿A dónde está? Acá está. Tendría que transportar este ángulo. Desde B a C. Pero lo vamos a hacer una sola vez con el compás. Pongo acá. Tomo la misma medida que C. Bueno, justo parece que coincide ahí. Un poquito más largo. Ahí. Y bueno, hago el corte. Voy a cortar hasta el ángulo B, que es ese, hasta la semirrecta B. Ahora me vengo por acá. Y acá de nuevo el problema. ¿Para dónde trazo? ¿Para arriba o para acá abajo? Para alfa, Para abajo. Para abajo. para el opuesto de alfa. Bien. Trazo por acá. Ahí está. Ahora tomo la medida esta. Ahí. Me vengo aquí. Ahí. Aquí. Y ahí. Ahí está. Este punto entonces es C'. C'. De esa manera encontré la imagen del triángulo ABC. Uy, ¿dónde era? Acá, ¿no? C'. Ahí. Ahí. Bueno, Ahí se está. me mueve ahí. Pero bueno, aquí, acá y ahí. Ahí está. La imagen del triángulo ABC es A'B', C'. Lo que en el otro dibujo me sale A' segunda, C' segunda y B' segunda. Me sale segunda porque en este, a ver, en este que hice Es la acá, composición. es la composición, ¿sí? Por eso me sale así. Lo hice dos veces. Primero del negro para el rojo y del rojo para el verde. En cambio esta la hice de una sola vez. Esta la hice de una sola vez. Y obtengo lo mismo, la misma dibujo. ¿Sí? Por supuesto que acá está medio deforme porque lo hice acá a mano, que es más difícil.
¿Está bien? Así se hace, así se usa, así se trabaja con composición. Ahora, otra pregunta que puede surgir acá es que si es involutiva, o tiene punto fijo, o tiene elementos estables, ¿tendrá elementos estables? ¿O un punto fijo? ¿Tendrá punto fijo? El Sí, punto fijo, ¿O es punto fijo? En este caso, o es punto fijo. A ver, lo vamos a aceptar este que está esperando acá. En este caso, o es punto fijo. ¿Por qué es punto fijo? Porque o se transforma en o. O es punto fijo en delta. En esa transformación rígida es punto fijo. ¿Habrá otro punto fijo? ¿Qué creen ustedes? creo que había visto la vez pasada que el punto fijo entre A' y A Bueno, entre A y prima, era. esta no es la misma transformación de la otra vez, ¿no? No es la misma transformación, pero sí da la casualidad que el segmento A, perdón, que el punto medio, digamos, entre A y A' es fijo. Eso sí, acá da la Claro, el casualidad. que pasa por O. Pero acá hay un pequeño detalle de que para decir que el punto medio que está acá, a ver, lo vamos a dibujar así. que es hoy, 2 medio. Bueno, justo ahí se levanta la recta, pero bueno. Este punto que está acá, que es el punto medio, para decir que es fijo, lo que hay que hacer es decir que es involutiva primero, porque si no, no es fijo. ¿Qué quería decir que sea involutiva? Que A se transforme en A' y A' se transforme en A. Veamos si es involutiva entonces. ¿Cómo hago para saber si es involutiva? Eh, Vamos a borrar este acá. ¿Cómo hago para saber si en este caso, es involutiva? Miren, cuando yo ya hice todo este asunto del transporte, cuando yo hice todo el asunto del teorema de transporte de ángulo y teorema de transporte de segmento, y los tengo escritos así como los tuve acá abajo recién, es fácil darse cuenta, si es fácil, digamos, justificar que es involutiva. Miren, ¿cómo vamos a justificar que es involutiva? Miren, yo quiero encontrar la imagen de A' a través de delta. Yo eso no lo hice nunca. Yo lo que hice es encontrar la imagen de A y me da el A'. Ahora tengo que encontrar la imagen de A'. Para que sea involutiva, ¿cuál sería la imagen acá? ¿Cuál tendría que ser la imagen de A' para que sea involutiva? A, Tendría que ser A. Veamos si es A. Ah, Veamos si es A. Para ver si que es A, vamos a usar, como siempre, primero el teorema de transporte de ángulo. Pero miren qué fácil que es esto, porque ya no hace falta escribir tanto. Miren, teorema de transporte de ángulo. ¿Qué ángulo vamos a transportar? El ángulo, ¿cuál será? A ver, ya que estamos acá. La imagen de este. opuesto de B. Opuesto de B. P' opuesto de B. Ahí está, acá lo vamos a escribir. El ángulo opuesto de B, P'. Este ángulo. ¿Sí? ¿O no? Es ese el ángulo que quiero transportar. Pero yo sé que este ángulo ya es congruente con quién, porque recién lo hice. Es congruente con el ángulo BP, con este de acá. Este ángulo es congruente con este, ¿o no? Sí, porque yo recién para encontrar la imagen de P, la encontré con P' diciendo que el ángulo BP es congruente con el ángulo opuesto de B, P'. Eso lo escribí recién, en el teorema de transporte de ángulo. Como ya sé que son congruentes, listo. Este semirrecta se tiene que transportar en esta, no le queda otra.
Porque existe una única semirrecta congruente, dice el teorema de transporte de ángulos. Bueno, esa única semirrecta que hace que los ángulos sean congruentes es esta. Así que, en este caso, P' se transforma en P. Eso ya lo sé de antemano ya, porque también ahora yo ya sé que el ángulo, que el segmento OA', teorema de transporte de segmento. El segmento OA' es congruente con quién. Eso lo tengo anotado acá, no lo borré. OA. El OA. Con este de acá, ¿ves? Es congruente con OA. Y como dice que existe un único punto tal que, entonces no le queda otra que A' transformarse en A. Y miren, de acá, justo acá salieron los dos. Eso quiere decir que delta es involutiva. Si esta transformación rígida es involutiva, quiere decir esto, miren. Bueno, esto está grabado, así que lo borro acá. Lo vamos a borrar. Ya no hace falta ni mirar el dibujo. Miren. El segmento A' se transforma en quién? En el segmento A'A. Porque A se transforma en A' y A' se transforma en A. Entonces, si M es el punto medio, fíjense que el segmento AM se tiene que transformar en el segmento A. A se transforma en A'. M, no lo sé, en M'. Queda como M. En M'. Eso quiere decir que AM es congruente con AM'. Pero para que estos dos segmentos sean congruentes, fíjense que yo lo voy a dibujar acá. A ver, para no mirar el dibujito acá, lo voy a dibujar acá. Para que pensemos, miren, este es A. Y este, bueno, este es A' y este es A. Y dice AM, M tiene un punto por acá, congruente con AM'. ¿Quién tendrá que ser M' para que este segmento sea congruente con este? ¿Tendrá que ser igual esto? ¿Dos? La misma M. La misma M. Ahí está. Entonces, M es el punto medio y además M es fijo. Las dos. Entonces, con esto uno puede decir que este punto también es fijo. Si ese punto es fijo, voy a poner con rojo acá. Esta recta, ¿cómo será? Acuérdense que si una recta tiene dos puntos fijos, este es un punto fijo y este es otro punto fijo, esa recta R, La recta es fija también. no, se dice, Es fija. no, se dice la recta es Estable. es estable con todos los puntos Estable. fijos. ¿Sí? O sea, R es estable con todos sus puntos fijos. Eso sí se escribe. También Sí, puede ser de la C', el punto medio de estos dos. P'. Ah, no, B', sí, también. Eso pasa también. ¿Por qué? Porque ahora yo ya sé que es involutiva. Como sé que es involutiva, B se transforma en B'. Entonces B' se transforma en B. O sea que si yo uno estos dos, si trazo este segmento por acá, bueno, ahí, este punto será, le pongamos, no sé, Q. ¿Ese punto será fijo? Sí, Sí, es fijo, porque toda esta recta es Sí. estable. ¿Y este punto será el punto medio de este segmento? sí. Sí, Sí. tiene que ser el punto medio, o sea que este segmento, tres rayitas, es congruente con este segmento. ¿Sí? Todo esto lleva a que más adelante, fíjense que
que es más fácil dibujar estas cosas. Porque yo acá lo único que tendría que dibujar es esta semirrecta perpendicular acá. Acá tendría que trazar una semirrecta perpendicular y a poner el compás acá, manda para allá y ya encuentro el punto A. Nos ahorramos de todo esto. Esto se llama simetría axial. Pero bueno, eso ya más la semana que viene. ¿Está bien? Esto es cómo se usa el teorema de transporte de ángulo, involutiva. Ah, bueno, una cosa más. Por ejemplo, a ver, una cosa que acá se pregunta siempre en los exámenes. Miren, la semirrecta AC'. AC'. No está ni siquiera dibujada. ¿Será estable? La semirrecta AC'. ¿Será estable esa semirrecta? Perdón, esa recta. ¿Será estable? No, No, sí, no es estable. Fíjense que A se transforma en A' y C' se transforma en C. O sea que esta recta se transformó en esta recta. De nuevo, vamos a marcar acá. Esta recta se transformó en esta, con rojo, en esta recta. Uy, por ahí. Ahí está. La amarilla se transforma en la roja, así que no es estable. La recta AC' se transforma en la recta A'C. Por lo tanto, no es estable. Pero, ¿tiene punto fijo? sí, O. el ojo, ¿no? Sí, el Sí, punto O. ¿Y la recta AA' es estable? Sí, Sí, A se sí, transforma en A' y A' se transforma en A. en A. Ahí está. Esta recta sí es estable. ¿Sí? ¿Tiene punto fijo? Sí, 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 Uno, que es M. M. ¿Sí? Y otra vez les digo, miren, tiene la recta R es estable y tiene todos sus puntos fijos. La recta A' es estable también y tiene un único punto fijo. La recta AC' no es estable y tiene también un punto fijo. Lo mismo pasa con la recta B', no sé, A. Esa recta no es estable, pero tiene punto fijo. A'. Así que con esto terminamos. A ver.